Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x31, La Torre de la Victoria. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quiero agradecerles su continuo apoyo, quincena a quincena, a este podcast. Además, quiero desearles un muy feliz día del amor y la amistad. Pásensela muy bonito con sus familiares, amigos o parejas, después de escuchar este podcast. Aprecio toda su retroalimentación y mensajes de aliento. Le envío un saludo muy especial a Daniel y a Gerardo. También les quiero pedir un favor a todos. Vayan a la página de Facebook y en la pestaña de opinión déjenme un comentario y 5 estrellas en Spotify. Realmente me ayudaría muchísimo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior vimos el comienzo de la construcción de la Villarrica en la costa cerca de Quiahuiztlán. Estas obras realmente representaban todo un proyecto de colonización para establecer un verdadero puerto permanente con todos los edificios que ellos consideraban puntos de referencia de una sociedad entre comillas civilizada. Estamos hablando de una cárcel, el cuartel del ejército, el ayuntamiento y naturalmente una iglesia. También platicamos sobre la reunión entre los representantes de Moctezuma y Hernán Cortés. El tono de esta nueva embajada era uno muchísimo más conciliatorio que la de Teutlili, y lo que vemos es una especie de capitulación por parte del emperador, pues ya era evidente que los forasteros no iban a irse de esas tierras, al menos no pronto. Sin embargo, lo más importante de la quincena pasada, sin lugar a duda, fue el inicio de la guerra, invasión, rebelión, revolución, como quieran llamarlo, de la alianza castellano-indígena contra el imperio mexica. Este conflicto, que hasta este punto había sido meramente diplomático, estalló con la batalla en Tizapancingo, pues es la primera vez que vemos a los españoles y sus aliados indígenas enfrentarse directamente al ejército de Tenochtitlán. Aunque ojo, tan solo lucharon contra una pequeña guarnición, y la situación todavía podía resolverse por otros medios. Pero bueno, con esto el 8 de agosto de 1519, el ejército cortesiano inició su marcha hacia la Gran Tenochtitlán. Esta pequeña compañía era una mezcla de soldados castellanos, 300 hombres a pie, 40 ballesteros y una docena de escopeteros, auxiliares indígenas cubanos, 150 y casi 1,000,000 de totonacas. La mayoría de estos eran tamemes, básicamente gente que cargaba el equipo y suministros del ejército. También llevaron consigo algunos caballos, aunque estos estaban reservados para los capitanes de la expedición. Hablando de ellos, Cortés mantenía una constante comunicación con sus tenientes, siempre dejando en claro que la misión de esta avanzada era la de traer a estas tierras la Santa Fe Católica. Para muchos de los hombres que estaban dudosos de sus acciones, esto servía como una justificación y los motivaba a seguir adelante. Obviamente el incentivo más grande eran las promesas de fama y fortuna. Sin embargo, este elemento religioso no puede ni debe ser descontado. No debemos olvidar que estamos hablando de otros tiempos y tales cuestiones espirituales eran de existencial importancia para casi todos los seres humanos. Volviendo a nuestra narrativa, el camino a la gran capital mexica era uno bastante complicado, tanto geográfica como políticamente. Verán, desde Veracruz había distintas rutas hacia Tenochtitlán, unas más directas que otras, pero todas peligrosas. Cortés no tenía un conocimiento profundo de las tierras hacia el interior del continente, obvio, y honestamente los totonacas tampoco. Así que, siguiendo el consejo de algunos guías mexicas, caminarían una extraña ruta llena de desviaciones momentáneas. Ahora bien, una teoría que parece ser real es que estos guías los estaban activamente saboteando, y es muy probable que el ejército aliado estuviera lleno de espías. De hecho, durante todo este trayecto, el Tlatoani Moctezuma no dejaría de recibir información de los movimientos europeos. La primera parada de su viaje fue nuevamente Zempoala. Sin embargo, inquietantes noticias de la costa frenaron su marcha. Unos barcos, patrocinados por un tal Francisco de Garay, un hombre bastante rico, aliado del gobernador Velázquez y viejo compañero de Cristóbal Colón, fueron avistados cerca de la Villarrica. Rápidamente Hernán y 100 de sus hombres regresaron y el caudillo dejó al mando del ejército a su amigo Pedro de Alvarado. La intención de esta expedición, capitaneada por un tal Álvarez de Pineda, era la de tomar posesión de las tierras al norte de Veracruz, una región conocida como el Panuco. Obviamente, esto era intolerable para Cortés, así que ideó una interesante estratagema.
Una pequeña comitiva de la expedición llegó a la costa y le enseñaron a Hernán que efectivamente tenían documentos para el reparto de estas tierras. Cortés no respondió inmediatamente a esta información, y de hecho les dijo que por qué no invitaban a su capitán a una pequeña reunión con él, ya saben, para resolver de buena manera el asunto. La comitiva pensó que había gato encerrado en aquella invitación y se negaron. Hernán Cortés, demostrando que tenían razón, los apresó instantáneamente. Sin embargo, todavía tenía el problema encima, por lo que les quitó la ropa a los prisioneros e hizo que sus hombres se las pusieran e hicieran señales a los barcos para que se acercaran. Al ver esto, Pineda envió un grupo de marineros a ver qué onda. Al llegar, 2 de ellos fueron apresados y el resto alcanzó apenas a huir. Al enterarse de esto, Pineda se rindió. Él conocía a Cortés y sabía que no habría forma de razonar con él, por lo que mejor elevó ancla y se fue. Por su parte, los cautivos fueron tratados de buena manera y de hecho fueron persuadidos a unirse a su ejército. Hernán siempre es una extraña mezcla de carisma y brutalidad. A pesar del contratiempo, Cortés volvió a Zempoala y se reincorporó con el grueso de su ejército. El 16 de agosto de 1519, la expedición salió de la ciudad totonaca. Al día siguiente, los castellanos llegaron a la ciudad de Xalapan o Jalapa. Ojo, este poblado estaba en un lugar ligeramente distinto a la de su contraparte moderna. Las autoridades de la ciudad habían sido alertadas por los mensajeros de Moctezuma del avance de este ejército y, en consecuencia, los castellanos fueron bien recibidos. Este primer tramo del viaje había sido a través de una superficie plana, húmeda y básicamente un clima tropical. No obstante, las cosas se complicarían bastante para ellos. Tras estar un par de días en Xalapan, continuaron su viaje hacia el sur, con la intención de evitar los puntos más altos del Cofre de Perote, una montaña cuyo pico más elevado está a 4.282 metros sobre el nivel del mar. La siguiente escala de su viaje fue Coatepec y posteriormente Xicochimalco. Esta última era una ciudad fortificada en la cima de una montaña. El camino era tan estrecho y empinado que los jinetes debían desmontar y viajar a pie. Nuevamente, Moctezuma había dado orden de que los forasteros fueran bien recibidos, situación que posteriormente le sería criticada, ya que aquella ciudad era casi por sí sola impenetrable y hubiese sido un punto perfecto para frenar al ejército aliado. Tras su cómoda estancia ahí, el verdadero rigor de aquellas misteriosas tierras descendería sobre los conquistadores. Reanudada su marcha, comenzaron a subir a través de las orillas del Cofre de Perote, internándose cada vez más a la inhospitable Sierra Madre Oriental. El contraste con la costa no podía ser más impactante. Aquel paso, bautizado Nombre de Dios, era helado, solitario y consumido por neblina, lluvia y granizo. La expedición, tan poco preparada para algo así, comenzó a sucumbir al frío. Varios indígenas cubanos, en particular, comenzaron a caer muertos. Hay un sentido de tragedia en su historia. Personajes anónimos traídos en contra de su voluntad a tierras hostiles y extrañas, tan lejas de su hogar en las tropicales islas caribeñas. Todo para perecer bajo las heladas de una montaña mesoamericana, al servicio de una misión que realmente no era suya y de un rey que jamás conocería sus nombres o sus historias. Tras salir de las montañas, una planicie se abrió frente a la expedición. En su mente, lo peor del viaje había pasado. No obstante, pronto descubrirían que aquella etapa también traía sus retos, y en algunos aspectos mucho más arduos. Aquella área era muy árida en comparación, y pese a estar bajo el control mexica, no parecía haber ningún cultivo a la vista. Las provisiones que habían llevado estaban escaseando y la hambruna comenzó a mostrar su horrible cara. Pero al menos había un enorme lago para tomar agua, ¿cierto? Pues no, aquel gran cuerpo de agua era salado y la sed los agarró con furia. Su único consuelo era el líquido de los magueyes que habían alrededor. Cortés y compañía siguieron marchando y, como pueden ver en el mapa que agregaré a Facebook, fueron hacia el norte. Situación un poco extraña, pues había un camino más directo a Tlaxcala. Tras 3 días de solitario y hambriento viaje, pasaron por una serie de poblados pequeñitos. Posteriormente, el ejército dio vuelta al sur, cruzando un paso llamado La Leña. Salieron a un bello valle que los dejó boquiabiertos y arribaron a Zautla, en el actual estado de Puebla.
El señor de esta ciudad los recibió amistosamente, dándoles algo de comida, agua y un lugar para dormir. Cortés se mostró agradecido ante esto y le preguntó al gobernante si acaso era vasallo de Moctezuma. El cacique se sorprendió muchísimo ante este cuestionamiento y respondió: ¿quién no es vasallo de Moctezuma? ¿Qué acaso no es él, el señor del mundo? El mensaje quedó bastante claro para los presentes. Pese a la comodidad que les daba dormir bajo un techo, había algo que los turbaba profundamente. En el recinto sagrado de Sautla había un zompantli. Esta era una estructura de madera, donde se ensartaban los cráneos de aquellos que habían sido sacrificados. Hasta ahorita, el sacrificio humano había sido visible, pero no gigante. Los mayas y los totonaca no lo practicaban de manera tan sistemática. Sin embargo, mientras más se acercaban al corazón del imperio, aquella tradición se volvía más evidente y el peligro parecía acrecentar. Cortés parece haber querido disuadir al cacique de esto y convertirlo en un vasallo de Castilla. Sin embargo, el fray Olmedo frenó al caudillo, diciéndole que en su condición actual intentar detener aquello era una tarea fútil. En consecuencia, ninguna cruz o imagen de la Virgen fue puesta en la ciudad. Cortés se quedó unos días en Sautla, al mismo tiempo que envió una pequeña comitiva de 4 zempoaltecas con una carta y un sombrero a Tlaxcala. Cortés continuó esperando, pero estos no volvían, por lo que decidió seguir avanzando, llegando a Iztaquimaxtitlán. Esta ciudad fortificada se encontraba en la frontera con los llamados reinos tlaxcaltecas, y en consecuencia habían construido una potente muralla de piedra seca con una altura de 3 metros y un espesor de 20 pasos. Curiosamente, el valor estratégico de tal edificación no era tan grande, pero su valor simbólico demostraba la ferocidad de los tlaxcaltecas y una capacidad organizacional de los mexicas. Hernán, al mando de un pequeño escuadrón de jinetes, se adelantó para reconocer la zona, encontrándose con una cuadrilla de tlaxcaltecas. El caudillo intentó comunicarse con ellos, pero fracasó. Los indígenas, por su parte, huyeron al ver los caballos y los jinetes los siguieron apresuradamente. La pequeña cuadrilla llegó hasta donde estaba el gran ejército tlaxcalteca, el cual era en su mayoría otomíes, por razones que les explicaré en la siguiente quincena. Tras una pequeña escaramuza, los indígenas lograron matar a 2 caballos y herir a otros 3. Sin embargo, los castellanos lograron retroceder. Tras este primer encuentro, 2 de los emisarios que había enviado Cortés regresaron a él y traían un mensaje del comandante del ejército. Según él, aquel pequeño ataque había sido culpa de los otomíes y se ofrecía a pagar por los caballos muertos. Hernán, queriendo ganarse su confianza, contestó que aquello sería innecesario. Es importante señalar que los tlaxcaltecas no ofrecieron esto de la bondad de su corazón. Más bien, querían saber qué tanto valoraban los extranjeros a estos curiosos animales. Caída la noche, Cortés enterró a los caballos, pues no quería que los nativos analizaran su anatomía, aunque el aire de invencibilidad de estas criaturas se había esfumado. Eran mortales. La noche fue relativamente mala. Los alimentos seguían escaseando, así que recurrieron a comer pequeños perros llamados techichis. Como dato curioso, esta raza mesoamericana fue cazada hasta su extinción. Al día siguiente, los tlaxcaltecas continuaron su marcha hacia los castellanos. De acuerdo con Bernal, era un ejército de 40,000 hombres, y según Andrés Tapia, era de 100,000. Ambas parecen exageraciones, pero sí nos dejan entrever algo sumamente importante: la capacidad de algunas civilizaciones mesoamericanas para convocar enormes huestes de hombres al combate. Los tambores de guerra y los gritos de batalla de tan imponente fuerza le metieron terror a muchos castellanos. Varios de ellos comenzaron a confesarse en preparación para su posible muerte. Cortés intentó establecer un parley con los tlaxcaltecas y convencerlos de aceptar vasallaje al rey de España, etcétera, etcétera. Obviamente, los tlaxcaltecas no tenían interés en esto. Habiendo fallado las negociaciones, el combate inició. Los indígenas abrieron la batalla lanzando dardos y saetas. Por su parte, los castellanos cargaron hacia el grueso de la tropa. Utilizando cañones, ballestas y arcabuces, lograron infligir enormes bajas a los tlaxcaltecas, los cuales se movían en escuadrones compactos que eran increíblemente vulnerables a la artillería castellana. Asimismo, los tlaxcaltecas no utilizaban su ventaja numérica. Básicamente, peleaban por hordas. Cuando los de enfrente caían, ahora sí se movían los que se encontraban atrás.
De esta manera los castellanos, que eran muchísimo menos, lograban repeler oleada tras oleada a los nativos. Además, estaba el hecho de que sus armas de obsidiana no estaban diseñadas para precisamente matar a sus enemigos, sino para herirlos y capturarlos. Los castellanos no tenían este problema, y sus armaduras de hierro eran una excelente defensa contra la obsidiana, la cual se rompía como cristal al contacto. Tras varias horas de combate, los otomíes comenzaron a retroceder. Los europeos, ansiosos por darle el golpe final, los siguieron. Sin embargo, aquello era una trampa y quedaron rodeados por el ejército indígena. Esto inutilizaba a los caballos, que habían sido usados para flanquear al enemigo. Dicho esto, los tlaxcaltecas se rehusaron a descender con todo su ejército contra los castellanos, pues esto hubiese sido considerado deshonroso y una táctica de cobardes, por lo que nuevamente siguieron peleando oleada tras oleada, y nuevamente fueron repelidos, aunque lograron capturar a una yegua que posteriormente sacrificaron en su ciudad. Agotados, pero todavía en pie, los castellanos abrieron paso fuera de la quebrada donde estaban rodeados. Los totonacas en particular fueron de gran ayuda para esto, pues ellos eran los que cargaban y operaban los cañones bajo dirección europea. Tras una feroz retirada, habían logrado matar a varios de los jefes otomíes, bajando la moral del ejército tlaxcalteca y forzándolos a huir. Los forasteros estaban consumidos por su cansancio, pero lograron llegar a la cima de una pequeña llanura y se asentaron en un templo que rebautizaron la Torre de la Victoria. Sin lugar a duda, aquello había sido un espectacular triunfo para el ejército de Cortés, aunque habían tenido algunas bajas y heridos. Al día siguiente, Hernán envió un nuevo mensaje para una tregua, y a continuación salió con la mitad de su ejército. La pequeña expedición comenzó a saquear poblados aledaños y a prenderles fuego. Con eficaz y fría brutalidad, el ejército cortesiano desató su furia contra todo aquel que se les pusiera enfrente. De acuerdo con testimonios de propios españoles, aquello fue un desfile de excesos y crímenes. Mutilaciones, castraciones y ejecuciones públicas de civiles y sacerdotes indígenas estaban a la orden del día. El proceso mental del caudillo era bastante simple, aunque algo terrorífico. Si no querían su amistad, tendrían su odio, y el terror sería una herramienta para doblegar su espíritu. En la noche recibió la respuesta de los tlaxcaltecas. Enviaron pavos y tortillas para los castellanos, no como un símbolo de amistad. En sus palabras, aquello tan solo era un préstamo, que se cobraría con sus cuerpos y corazones. Aquella noche, los castellanos durmieron con sus armaduras puestas, agobiados por el mero número de sus enemigos. En la mañana, el ejército tlaxcalteca se aglomeró cerca de una planicie. Aquellos guerreros eran una amenazante vista. Iban con sus mejores atavíos y pinturas de guerra. Los millares de soldados estaban organizados en 5 escuadrones, cada uno con sus tambores, conchas y estandartes de guerra. La batalla fue un alboroto lleno de confusión y violencia, pero nuevamente los cañones se impusieron, cortando con cada feroz ráfaga a muchos guerreros indígenas, que seguían cometiendo el error de mantenerse compactos. Aunado a esto, la rivalidad entre los dos supremos comandantes del ejército tlaxcalteca erosionaba su esfuerzo. En el siguiente capítulo hablaremos más de uno de ellos, Xicoténcatl, el cual es un personaje increíblemente interesante e importante en nuestra historia. Al día siguiente se repitió la escena. Cortés salió y destrozó cuanto poblado encontró, aterrorizando a la población local y con el ejército tlaxcalteca siendo repelido por los castellanos. Después de esto, una comitiva proveniente de Tenochtitlán llegó al campamento. Estos traían regalos como de costumbre, además de un mensaje de Moctezuma. Estaba muy contento de que los castellanos hubiesen derrotado a los, entre comillas, traicioneros tlaxcaltecas, y se regocijaba de que estuviesen tan cerca de Tenochtitlán. Sin embargo, les imploró que mejor no vinieran. Verán, casi no tengo comida acá y no quiero que pasen hambre. Los mexicas terminaron advirtiéndole a Hernán que no confiara en los tlaxcaltecas. Estos definitivamente lo matarían. Mientras tanto, el alto mando tlaxcalteca se estaba frustrando de aquellos fracasos y tras interrogar a un cautivo que tenían de Zempoala, este les comentó que aquellos forasteros no eran hombres sino dioses, pero que sus poderes disminuían en la noche. Xicoténcatl sabía que aquello era falso. Sus hombres habían visto cómo los castellanos comían, dormían, sangraban y morían. No eran dioses,
pero independientemente, esto le dio una idea, un ataque nocturno. En consecuencia, envió una comitiva para que investigara al campamento enemigo. La excusa que les dio era que iban a platicar sobre una posible paz. Este grupo llevó consigo a 4 ancianas y le dijeron a los castellanos que las comieran como los dioses que eran. Cortés replicó hostilmente que ellos no eran dioses y que el sacrificio humano debía detenerse. Xicoténcatl era un hombre inteligente. Aquellas mujeres no eran esclavas, sino espías. Desafortunadamente para él, sus compatriotas no eran buenos para esto, y tras unas conductas sospechosas, uno de ellos fue apresado. Rápidamente confesó todo, y la reacción de Cortés fue súbita. Mutiló a varios de los enviados, sus dedos o las manos completas, y los envió de regreso, con la advertencia de que no se les ocurriera atacar por la noche. Esto no disuadió a Xicoténcatl, y en la noche inició su ataque. Aquel combate fue breve, los castellanos los esperaban completamente listos, y los tlaxcaltecas se retiraron sin grandes bajas. Pese a la victoria, hubo pocas celebraciones en la mañana. El recuento de muertos desde el inicio del viaje ascendía a 55, y muchos más estaban heridos. Los siguientes días hubo ataques esporádicos por parte de los nativos e incursiones punitivas por parte de los castellanos. Sin embargo, eventualmente entraron en un periodo de letárgica paz. Hernán y muchos de sus hombres habían caído presas del cansancio. El caudillo en particular sufría de una terrible fiebre que lo dejó postrado unos días. Tras un momento lúcido, fue a una expedición donde ocurrió un pequeño incidente. Al volver, el ánimo de sus hombres era sombrío. Muchos de ellos querían volver a la costa. Estaban mayugados y heridos de tanto combate. La comida escaseaba, no había ninguna noticia de Veracruz y el frío era desmoralizante. Hernán Cortés, utilizando su enorme carisma, logró dispersar esta idea de replegarse a la costa. En su discurso les dijo que estaban frente a una oportunidad histórica para ganar los mayores reinos del mundo. Asimismo, era su obligación como cristianos enfrentarse a los enemigos del verdadero Dios. Remató asegurando que sería mejor morir en favor de una buena causa que vivir en la deshonra de haberse rendido. Afortunadamente para él, en Tlaxcala, feroces discusiones entre los líderes llegaron a la conclusión de que debían enviar una embajada para finalizar el conflicto. En el siguiente capítulo introduciremos propiamente al escenario principal de esta obra a Xicoténcatl, un príncipe tlaxcalteca, y veremos las complicadas redes, discusiones y alianzas al centro de esta importantísima confederación. Asimismo, iremos a Tenochtitlán, donde el gran Tlatón y Moctezuma es lentamente consumido por sus propias dudas, miedos y paranoias. ¿Es que acaso estaba frente al fin del mundo?